La detención del fugado Puigdemont en la isla de Cerdeña ha tenido tres efectos inmediatos aquí en España. El primero, la reacción de los activistas del separatismo que, como siempre, han recurrido al victimismo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, prescindiendo de que Puigdemont es un delincuente fugado de la justicia, ha dicho que su detención es una causa general contra el independentismo, que ha hablado de que hay represión y ha lanzado una velada amenaza como diciendo que esto va a dificultar la solución del conflicto. El segundo efecto ha sido la reacción que ha causado en Pedro Sánchez, al que se le notaba que se ha puesto nervioso ante la posibilidad de que Italia nos entregue a Puigdemont y se vea forzado a que aquí se le juzgue y se le condene. ¿Qué tendría que hacer? ¿Recurrir otra vez a un indulto? Da la impresión de que tiene miedo de que esta detención incomode mucho a los separatistas y eso torpedee la mesa de diálogo que tiene establecida con ellos. Y a ellos es justamente a los que necesita para sacar adelante sus presupuestos generales del Estado y mantenerse en el poder. Y la tercera reacción o el tercer efecto lo podremos ver los españoles cuando comprobemos cómo nos tratan nuestros socios comunitarios, porque la verdad es que por la experiencia anterior no podemos estar muy contentos. Ha habido ya dos ocasiones en las que nos podían haber entregado a Puigdemont y no lo hicieron. La primera fue la justicia belga y la segunda un tribunal regional de Alemania. Resulta que en ambos casos se mostraron dispuestos a entregarnos al prófugo para que fuera juzgado por malversación de caudales, pero no por rebelión, ni por sedición, ni cosas por el estilo. Vean ustedes, si un delito se comete aquí en España y está tipificado por nuestro Código Penal y el que lo ha cometido se fuga a un país europeo, pues que nos lo entreguen confiando en la independencia de nuestra justicia y en la eficacia de nuestros tribunales, en vez de hacer lo que ellos hicieron, juicios paralelos desde allá para determinar si podía ser o no juzgado por esos motivos y encima buscar en el derecho comparado si en su ordenamiento jurídico tienen el mismo delito o el correspondiente al que nosotros aplicamos aquí para reclamarle. En fin, veremos qué nuevas consecuencias podrá tener, porque pueden estar seguros que serán muchas. Puigdemont está detenido, no sabemos si Italia nos lo va a entregar y lo que sí podemos saber, y ya les garantizo, es que la historia va a paralizar los intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo saben que pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán siempre en nuestros canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/Distrito TV. Ya saben que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y que si quieren enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 668 69 73 83. Y si a este mismo número, el que aparece en pantalla, nos envían un texto con un mensaje que diga quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos que tienen diversas aplicaciones que se pueden descargar para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android en la tienda de Google Play Store, para el sistema Smart TV en la tienda de Content App Store, para el sistema Android a través de Play Store, y recordarles que con el dispositivo Fire TV Stick pueden utilizar también sintonizar con nosotros y que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Como ven, cada vez hay más sistemas para estar con nosotros. En fin, antes de entrar en materia, les anunciamos que quienes nos van a acompañar esta noche en la mesa de los intocables. Hoy está con nosotros don Fernando Fanego. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ana Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias a todos por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida a miles de personas, pero especialmente a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Puede usted llamar ahora al teléfono 900-730-122, explicar su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Verá cómo se sorprenderá.
El recorte en la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del segundo trimestre en casi 2 puntos ha dejado en evidencia al equipo económico del gobierno de Sánchez. La economía española creció solo un 1,1% entre abril y junio, 1,7 puntos menos de lo que había avanzado el Ejecutivo, que lo cifraba en 2,8. Se trata de un jarro de agua fría que congela el optimismo del gobierno y que le deja en ridículo, ya que esta misma semana la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, alardeaba de una supuesta buena gestión que permitiría recuperar los niveles previos a la pandemia antes de fin de año. Pero ahora sabemos que esa euforia era un espejismo. Está en marcha una intensa recuperación que permitirá recuperar antes de que acabe el año el nivel prepandemia de la actividad económica diaria y del empleo. Esta rápida recuperación contrasta con lo ocurrido en la última crisis. La contundencia y la eficacia de la respuesta de política económica explica la rapidez e intensidad de la salida de esta crisis generada por la COVID. Nadia Calviño va a tener que tragarse sus palabras. No está en marcha una intensa recuperación. El Gobierno contaba con un rebote interanual del 19,8% y finalmente se va a quedar un 17,5%. Ahora nos dirán que se trata de un crecimiento histórico, pero claro, lo es si nos comparamos con el segundo trimestre de 2020, el peor de toda la pandemia que paralizó la economía. Pero no si lo confrontamos con nuestra situación previa al coronavirus. Y para mayor escarnio de Pedro Sánchez, esta importante recuperación del 17,5% a nivel nacional es fruto de sacar la media con el crecimiento en Madrid, que fue del 31,7%. Este sí espectacular, debido en gran parte a las medidas liberales de Isabel Díaz Ayuso, que permitió que la economía regional siguiese funcionando frente al cerrojazo impuesto en otros lugares. La presidenta Ayuso siempre se mostró partidaria de no paralizar la actividad económica. Porque cerrar es muy fácil, pero abrir es muy complicado. Y negocio que se cierra, da igual el tiempo por el que sea, es tiempo en el que no se pueden pagar nóminas, es tiempo en el que estás pagando alquileres y encima es tiempo en el que estás también a fondo perdido. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué supone que nuestra economía haya crecido casi 2 puntos menos de lo que tenía previsto el Gobierno? Bueno, yo creo que lo que supone es que lo que estamos viviendo es una recuperación que es cercana al estancamiento. El crecimiento de la economía española en el primer semestre ha sido de solamente el 0,4%, pero ojo, eso aumentando las estimaciones de gasto público. Es decir, que ha empeorado masivamente la expectativa de inversión del banco que tenía, el Instituto Nacional de Estadística. Ha empeorado masivamente el consumo de las familias, ha subido el gasto público y la economía está en estancamiento, un 0,4% de crecimiento en el primer semestre, eso sí, con un aumento del endeudamiento sin precedentes. Y lo que nos muestra también es, en la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística, todo eso con los salarios cayendo un 3%. Por lo tanto, cuando la ministra Calviño dice que es gracias a las intensas medidas del gobierno que se está saliendo de una manera muchísimo más fuerte que en la anterior crisis, primero, no se está saliendo de una manera mucho más fuerte que en la anterior crisis, segundo, es muchísimo peor que en la anterior, porque además, si miramos las cifras comparadas con el resto de la Unión Europea, España es el último país en cuanto al ritmo de salida de la crisis con respecto a nuestros socios. El primero es Irlanda y vamos peor que Portugal o que Grecia, y todo esto pues lo ha reflejado hasta el país, ¿no? Por lo tanto, muy preocupante esta cifra. Además, desmonta completamente las estimaciones con las que ha presentado el cuadro macro que va a informar la negociación de los presupuestos. Si las estimaciones para el tercer y cuarto trimestre se mantienen
el crecimiento de la economía española, es decir, el rebote de la economía española no llegaría al 5,5%, por lo tanto, lo que nos encontramos es un rebote de gato muerto, muy pobre, con bajada de salarios, con mucha menos inversión y además con un aumento de gasto público y de deuda sin precedentes. ¿Nos demuestra esta realidad que Sánchez nos mentía cuando aseguraba que habríamos recuperado los niveles de antes de la pandemia a finales de este mismo año? Bueno, eso por supuesto. Es decir, el gobierno se ha empeñado en intentar vender que se van a recuperar los niveles de PIB prepandemia antes de fin de año, pero utilizando unas estimaciones que eran de ciencia ficción, incluso considerando las previsiones antes del hachazo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística. Pero es que hay una cosa muy importante, es que ponerse la medalla de que el Producto Interior Bruto en agregado se recupera a niveles cercanos a los niveles de pandemia, cuando las propias estimaciones del gobierno asumen que el endeudamiento va a estar por encima del 122% sobre PIB y que el desempleo va a continuar siendo el segundo más alto de la eurozona, todavía con una cantidad de más de 100 y pico mil estimados personas en ERTE, lo que nos está diciendo es que es básicamente pues, juego de grandes cifras macroeconómicas que los ciudadanos, las empresas, pues no ven. Desde luego, el hachazo del Instituto Nacional de Estadística desmonta todo el argumentario de Calviño, todo el argumentario de Sánchez y, sobre todo, el argumentario también de Podemos, que en esta crisis se están haciendo las cosas mejor y de otra manera y que los resultados son mejores. Y frente a esta ralentización general, ¿es llamativo el crecimiento que sí está experimentando Madrid? Bueno, esa es otra de las falacias del argumentario del gobierno, ¿verdad? Que mientras habla de la recuperación robusta, niega que el factor fundamental de la recuperación está siendo Madrid y que tras el hachazo de las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, si no llega a ser por Madrid, la economía española hoy, en el primer semestre del 2021, estaría en recesión si no llega a ser por Madrid. Y el gobierno continúa implementando las políticas equivocadas cuyo objetivo es destruir el potencial de crecimiento de Madrid y llevar a todos a un infierno fiscal que lo que generaría es que lo que ya es una preocupante, malísima y lentísima recuperación fuera todavía peor. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Cristiano, ¿cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que es un jarro de agua fría para nuestra economía. Empezábamos la semana con unas previsiones muy buenas por parte de la OCDE, por parte del Banco de España. Estamos hablando de previsiones de crecimiento del 6,8%, en concreto la de la OCDE, que había revisado al alza. Y esto, sinceramente, lo que nos viene a decir es que estamos en una situación sumamente compleja y creo que todas estas previsiones se van a tener que revisar. Al final, ¿qué dice el Instituto Nacional de Estadística? Han fallado las previsiones, sobre todo en 3 puntos referidos al gasto privado. ¿Qué significa esto? Que hay una cierta incertidumbre en la economía privada sobre gastar dinero. ¿Por qué? Porque estamos viendo una improvisación continua por parte del gobierno. No hay un plan claro sobre la mesa, o sea, la economía tiene múltiples factores donde uno puede actuar, pero si tú tuvieras un plan, una hoja de ruta certera, si el gobierno hubiera pactado con el Partido Popular, con el principal partido de la oposición, un camino que diera estabilidad a España, pues todos sabríamos a dónde vamos. Pero es una improvisación continua. Hablábamos hace unos días de la subida del salario mínimo interprofesional. Ahora está debatiéndose el impuesto de sociedades. Estamos hablando cada día de una medida nueva que nos sorprende a todos los españoles y que luego al final afectan directamente a nuestras empresas y a las familias. Yo estoy de acuerdo, hay que subir el salario mínimo, hay que intentar que el impuesto de sociedades llegue a ese 15% de forma efectiva. Pero señores, dentro de un plan serio, de una
forma de gobernar responsable, no dentro de una improvisación, no dentro de la propaganda política que están dentro del gobierno, es decir, dos partidos en coalición que están pensando más en las próximas elecciones que en el futuro de España a medio y largo plazo. Entonces, económicamente España tiene un problema, porque los que están al mando ahora mismo no están pensando más allá de las elecciones próximas o cómo van a conseguir sacar más rédito electoral. Y para que la economía funcione hay que dar confianza. Y el consumidor, todos los españoles, solo vamos a gastar dinero confiando en el futuro si sabemos que hay estabilidad. Este gobierno no tiene estabilidad, este gobierno tiene unos socios que cada día piden algo más, se sorprenden y se despiertan cada día porque piden algo más y así no vamos a salir adelante. Ana. Hombre, evidente que la estabilidad está. Lo que sí hay otra vez es una serie de elementos, y venimos de una serie de elementos que nadie contaba con ellos, tampoco el Partido Popular, como es una pandemia. Y una pandemia que ha tocado toda la economía española, y yo no te digo solo porque estén los socios del gobierno, de Podemos en el gobierno, que en el resto de Europa, igualmente ha tocado todas las previsiones económicas, tanto que estamos en una crisis que a niveles como si acabáramos de salir de una guerra, a niveles como en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el elemento distorsionado que distorsiona toda la economía, es el cisne negro y evidentemente pues estamos en una situación muy difícil. Y ahí lo que sí que realmente daría una seguridad a los ciudadanos es tener una posición que construya y que esté realmente hacia los ciudadanos de cómo podemos salir adelante. Referente a lo que estaba comunicando el señor Lacalle, pues oye, Madrid, claro que tiene el efecto de ser la capital de España, y lo hemos dicho infinidad de veces, pero también el primer trimestre se registró un crecimiento en retroceso muchísimo menor, y es debido a la tercera ola y a una cosa que se llamó Filomena. Filomena, que tuvimos aquí unas nevadas impresionantes en Madrid y que costó muchísimo que la ciudad se pusiera en orden y en circulación durante 2 semanas, que afectó a los trabajadores y a las empresas. 2 semanas en que prácticamente ni ayuntamiento ni comunidad dieron una respuesta. Esto imagino que también afectaría al PIB de Madrid. A pesar de el subidón que tiene fuera Madrid. Es decir, que tan malas no serían las políticas. Bueno, y en el resto de España, no dejemos que aunque ha sido una noticia menor de lo que se esperaba, un punto menos, gracias, pero estamos sacando la sí, media con Madrid pero estamos en positivo, Claro. Está creciendo un 1,7 y efectivamente la interanual, pues 2 puntos menos, pero de una situación plana en 0 que se preveía en un 19, que estemos en un 17, estamos creciendo. A lo mejor lo que falta es un poco de optimismo, un poco de confianza, ya no solo en el gobierno, en los ciudadanos y en las posibilidades de sus trabajadores y en empresas que crean en este país y en el futuro que tiene por delante. Pero con mensajes negativos, desde luego no. Don Fernando. A ver, lo de dar un mensaje a los ciudadanos, de intentar ver las cosas bien, desde luego se lo tendríamos que decir a la gente que trata de crear nuevos negocios y de las posibilidades y de esas facilidades que te da el gobierno para poder implementar cualquier tipo de plan o estructura económica que quieras hacer a medio y largo plazo. Y no tienes absolutamente nada. Lo hemos visto durante la época, efectivamente, como tú has dicho, de la pandemia, querida Ana, pero pocas ayudas, y las pocas que ha habido, todavía muchas de ellas no se han facilitado a muchas de las personas que lo están pasando muy mal, que en el fondo son el motor y el generador de trabajo y de puestos de trabajo. Pero es una falsa, y siguen dándose. Es una falsa recuperación, totalmente. Lo que pasa es que este gobierno, como tenemos la ventaja de tener a trileros los que les van quedando al señor Sánchez, pues los trileros que va poniendo, pues saben efectivamente decir cómo se ve el vaso medio lleno, medio vacío, de una forma muy fácil. Y con numeritos que la gente no entiende, porque si sale a la calle, querida Ana, no van a... La mayor parte de los ciudadanos no saben el PIB. ¿Qué es el PIB? No sabe. España es el país de Europa que más déficit tiene de la Unión Europea. O sea, es que contamos con esto. Pero es que, casualmente, que igual es el gobierno que ha gestionado todo este tipo de problemas. Mira, Filomena, Rigoberta, Antonia María, me da igual, cualquier tipo de tormenta cíclica, atípica que nos pueda, ahora es el volcán, cualquier cosa que le afecte al gobierno, ya es fíjate, y es que
con lo Hombre, que estamos una pandemia mundial, No, pero escucha, pero tienes que ver, bueno, pero tú mira tu entorno europeo. Y el entorno europeo está igual, en negativo. Tu entorno europeo, yo creo que Alemania y España no tienen nada que ver absolutamente. Ni cómo un 1% ni cómo, Alemania. Escucha, ni cómo se ha gestionado sobre todo esa pandemia, que parte de la culpa de la situación que tenemos, ya no solo en el tema económico, sino también en el tema clínico-médico, o sea, parte la tiene la culpa el gobierno por no haber tomado o adoptado las medidas oportunas cuando en su momento lo hizo, cuando tenía que haberlo hecho. O sea, en este caso, pues se trata de hacer ver las cosas, que no es que estamos creciendo, es un 1,1%. Pero bueno, aquí estamos viviendo, escucha, España tiene 17 motores, que son cada comunidad autónoma. Y está clarísimo que afecta muchísimo más. Es decir, con todos mis respetos, porque amo a los ceutís, a los de Melilla, a todo el mundo, ¿no? Pero Madrid es, dentro de lo que es la Liga, pues es el primero. Es decir, y ha demostrado con creces que gracias a Madrid esto se va sustentando. O sea, que en general, más o menos el equilibrio económico de un país como es España, que somos casi 47 millones de habitantes, sí, que no es moco de pavo, digo, para la Unión Europea ni para nadie. Pero claro, Madrid no solo Madrid. Escucha, la señora Ayuso, de verdad, que es que ole. Y no por nada, sino simplemente porque a la vista de yo, digo, bueno, voy a crear un negocio de lo que sea, yo no me voy a lo mejor no me interesa irme a Castilla-La Mancha, o no me interesa irme a la región de Murcia, o a Navarra, simplemente porque a lo mejor ese tipo de beneficios o exenciones fiscales, que a lo mejor te ayuda, es decir, al inicio, es que el gobierno ni repara, es que le da exactamente lo mismo. Pero el gobierno vive encriptado en su el rey de la Monclovia vive encriptado allí en esa cerca de Mordor, si lo digo siempre. Escucha, sigue ahí encriptado, le da exactamente lo mismo. No. Ahora tiene un problema muchísimo mayor y desde luego no es el PIB. Yo creo que, perdona, primero Ana, que diga que has dicho que hay estabilidad y sinceramente creo que eso es una mentira por la propia aritmética parlamentaria que sufre este gobierno. O sea, no existe esta estabilidad. Segundo, has hablado del impacto de la pandemia en las previsiones. Perdona, las previsiones se están revisando constantemente, es decir, no estamos hablando de unas previsiones que se hayan hecho en 2019 y ahora mismo ha habido el COVID y nos hemos encontrado con unos malos resultados. Estamos hablando de previsiones como las que anunciaba el Banco de España hace 2 días, que se van a tener que volver a revisar porque el INE ha constatado que el gasto privado no se está produciendo como se esperaba. Hablabas también de Filomena y estamos hablando de los datos del segundo trimestre. Filomena fue en enero. Señores, quiero decir, si de enero hasta aquí no sabemos realizar una previsión económica concreta, yo no soy economista, pero sí que sé que el trabajo de los economistas es constantemente monitorizar lo que está ocurriendo y revisar sus previsiones. Y ahora mismo, lo que he dicho en mi anterior intervención es, con los datos que tiene el INE sobre la mesa, se va a tener que revisar. Y con la constante improvisación que existe en el seno del gobierno, creo que es muy difícil transmitir confianza y tranquilidad, tanto a los españoles como a los empresarios, como a los consumidores en general. Hasta el exterior es difícil transmitir tranquilidad, porque tenemos un gobierno que sale una señora un día diciendo que hay que subir el impuesto de sociedades y la ministra de Economía sale diciendo al mismo tiempo que no es el momento. ¿A ti te parece serio ese tipo de gobierno? Porque es un gobierno de coalición, es una experiencia nueva para todos nosotros, pero ¿te parece serio que lancemos mensajes a la sociedad contradictorios? ¿Te parece serio que el presidente Sánchez, cuando hay una crisis energética, cuando no es incapaz de explicarle la factura de la luz a los españoles, cuando es incapaz de poner medidas en la mesa para poder bajar la factura, lo que sale es anunciar una subida del salario mínimo interprofesional sin haberla estudiado concretamente? Ahora mismo Nadia Calviño está diciendo, no, es que no podemos subir el impuesto de sociedades porque hay una serie de expertos que están estudiando el tema y hasta la primavera no vamos a tener los resultados. Escucha, me parece una forma responsable de gobernar si alguien está analizando algo y se va a trazar un plan en función de ese análisis. Pero es que tenemos un gobierno de propaganda. Unos anuncian una cosa, otros se ven a remolque de lo que anuncian un ala del gobierno y al final esta improvisación nos perjudica a todos los españoles. Ojalá pudiéramos subir el salario mínimo interprofesional, ojalá pudiéramos adecuar el impuesto de sociedades al 15%, ojalá pudiéramos hacer muchas cosas, pero se tienen que hacer dentro de una planificación y de un orden. A mí, sinceramente, tanta irresponsabilidad, tanta falta de planificación me cabrea porque en el fondo están pensando en sus próximas elecciones en vez de pensar en un futuro a largo plazo. Y me da la razón que un gobierno así no puede funcionar. Tienen que transmitir tranquilidad y sobre todo en economía. En economía y en justicia hay que transmitir seguridad jurídica y una trayectoria económica clara. Y aquí, a día de hoy, no la tenemos ninguno de los que estamos en esta mesa. Serás tú, para tu tranquilidad, te diré que parte. El plan, conoces el plan.
Bueno, está presentado en el Congreso y en un sitio que se llama Bruselas, ¿no? Y plan... gracias a ese plan es cuando va a llegar un dinero, unos fondos que van a llegar para la recuperación económica. Y entiendo que en Europa, y con diferentes ideas y sensibilidades políticas, han dado el ok, y lo han dado el ok unos técnicos. El Banco de España entiendo que también es un cuerpo técnico, que tiene unas previsiones y que hay que corregir día a día. Pues evidente, pero a lo que decía antes del primer trimestre, que efectivamente que la previsión era en retroceso, pues desde el primer trimestre al siguiente trimestre hemos ido creciendo. Del 0,8 ahora estamos en un 1,7. Siguen siendo datos en positivo. ¿Que nos gustaría que fuera más rápido y mejor? Pues evidentemente, ¿cómo no vamos a querer que la economía española siga creciendo? Y ahora también te digo, noticia, la política es debate. Debate en un gobierno, debate y planteamiento a la sociedad, debate en un congreso y debate a todos los representantes que representa la soberanía popular que se llama en el Congreso. Eso es la política y bienvenida a ella. Pero es que tenemos aquí una casualidad, es decir, que en el puzzle de lo que es España y sobre todo el gobierno Frankenstein, que lógicamente se gobierna con quien se gobierna, entre medio asesinos y gente que no quiere absolutamente ni reconoce la soberanía de un país, que está gobernando con el señor, porque es el que ha puesto a este señor ahí. No, o sea, si no, no. si no hubiera podido estar en Pero Moncloa. con él no gobierna. No, escucha, no. El PSOE solo tiene un socio de gobierno. Pero escucha, pero ya se encarga perfectamente los gobiernos socialistas de hundir la economía en aquel gobierno que empiezan a tocar. No sé por qué, bueno, y tiene la trayectoria, simplemente tú mira la trayectoria política. De España en Europa lo llevó un gobierno socialista. La trayectoria política de gobiernos en España que ha habido, desde el señor González, o sea, cómo dejó las cosas y cómo se han vuelto a coger, cómo las cogió tal el señor Zapatero, la cómo las dejó y cómo modernización de la economía en España la realizó un señor que se llamaba Felipe González. Hombre, escucha, y la tuvo que sacar otro del estercolero, porque cómo estábamos y cómo estuvimos. O sea, después de una crisis económica. Y después de 16 años después. Claro, precisamente. Es que la economía es cíclica. Ahora el volcán de La Palma, ahora el volcán de La Palma va a ser el responsable de que no subamos ahora mismo el PIB como tenía que haber subido y las expectativas que había de eso. La economía es cíclica. El gobierno vive absolutamente vive en un mundo que no es el suyo. Y como bien ha dicho no sé quién, creo que ha sido Cristiano, lo de la propaganda. Pues mira, son los mejores en utilizar eso, porque saben perfectamente vender. ¿Cuántas veces, ya no solo en el tema de la economía, se dicen noticias o afirmaciones que son contradictorias, y en otras muchas cosas en el país? Escucha, es que es imposible poder creer a un gobierno en el que se ha basado completamente desde que cogió, de la forma que cogió este señor, con quien cogió sus amiguitos de la mano, ¿sabes? Cogió el gobierno de continuamente mentiras, continuamente. Pero si es que, a ver, si es que no se sustenta, a ver, esto hay datos. Fernando, querida Ana, la economía hay no es una ciencia exacta, bueno, es una ciencia social no tienes una previsión. No me mires la moral, que me estabas hablando de va a depender de muchas cosas, Ana, y factores que ocurren en un determinado tiempo. Pero no de una tormenta cíclica típica, o sea, que me digas que se paralizó, se paralizó, ¿no? Claro que se paralizó. Pero se paralizó, pero estaba primero anunciada, y lo segundo, igual que la pandemia, estaba anunciada y se sabía. Pero no, Cristian, ya terminó mi intervención. Los efectos de la pandemia lo que venían, no, eso efectivamente. En todos los países como si fuera la economía a registros como estar en una guerra. No, te recuerdo que, mira, si hay algún gobierno que tiene ninguna o cero previsión, es el Partido Socialista. Y si no, acuérdate lo que decía el señor filósofo, ministro de Sanidad, con la fiesta esta que hacían de los móviles y tal en Barcelona. No pasa nada. O el otro diciendo que uno ahí o dos. Tienes a Europa. Bueno, como vemos que el tema económico está generando polémica, vamos a continuar con ello después de la pausa. Nos vamos solo por unos minutos y volvemos de inmediato. Entre otras cosas, para recordarles que la economía española resulta que es la más rezagada a la hora de enfrentarse a la recuperación después de la pandemia de todos los países europeos. Pausa y les contamos.
una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia tarda unos 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que se producen 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar. Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso, porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La economía española es la más rezagada de la Unión Europea en la recuperación de la pandemia. Nuestro país está a 8 puntos porcentuales de recobrar la situación previa al coronavirus, mientras que Alemania y Francia se encuentran solo a 3.
Y de eso estamos hablando, de una situación económica a la que ha caído un jarro de agua fría después de que el Instituto Nacional de Estadística recortase en 1,7 puntos porcentuales esa previsión de crecimiento para el segundo trimestre. Algo que pone en una grave situación al equipo económico del Gobierno, que seguramente va a tener que rehacer muchos números para plantear los presupuestos generales del Estado, la prórroga de los ERTEs y cosas similares. Don Cristiano quería añadir algo. Sí, precisamente también está en línea con esto, ¿no? Porque hablamos de que nuestra economía es más vulnerable que el resto de economías de Europa. Acaba de decir Javier los datos de que estamos a 8% para recuperar la situación previa al COVID, cuando Alemania y Francia están solo a 3 puntos. Aquí hablaba en el anterior bloque, Ana, de los fondos que van a llegar de Europa. A mí justamente lo que me preocupa son esos fondos y el uso de ese dinero, porque en España hacen falta una serie de reformas estructurales que este gobierno no está teniendo en cuenta. Repartir estos fondos no es solo intentar repartir una cantidad de dinero entre cada autonomía. Repartir estos fondos es tener esa visión de largo plazo que decía anteriormente. Unas reformas estructurales para hacer nuestra economía verdaderamente competitiva es lo que no está en la agenda de este gobierno. Creo que fue, no sé si fue el Banco de España el que recomendaba utilizar los fondos europeos para implantar, por ejemplo, la mochila austríaca en España. Serían reformas ambiciosas, serían reformas que cambiarían radicalmente nuestro mercado laboral. Sin embargo, esto no está en la hoja de ruta del gobierno. El gobierno no está, por ejemplo, en hacer una reforma seria y ambiciosa para garantizar el sistema de pensiones en el futuro, sino que el gobierno intenta apagar los fuegos de hoy sin pensar en el mañana. Totalmente de acuerdo, Ana, con tu intervención sobre que la política es el debate y es el acuerdo. El problema es que tender la mano a un debate y a un acuerdo hay que tener una voluntad política real por detrás. Cuando se habló de reeditar los pactos de la Moncloa, era mera propaganda, porque no había una intención real. Este gobierno solo tiende la mano a los mismos, y esos mismos han dejado tirado al gobierno una y otra vez, porque no tienen una idea de España a largo plazo. Si tiene las manos a los independentistas, su única idea es separarse de España, y si tiene la mano a Unidas Podemos, su única idea es llegar a unos acuerdos mínimos que le den rédito electoral el día de mañana, porque bastante populismo saben hacer desde los sillones del Consejo de Ministros. Con lo cual, creo que los fondos europeos se van a malgastar, no hay unas reformas estructurales claras por detrás. Yo te he puesto ejemplo de algunas que se podrían hacer, pero creo que este gobierno no tiene unas reformas que realmente cambiarán nuestra economía, nuestro modelo productivo, y seguimos teniendo un modelo productivo débil, un modelo productivo que algo que hacemos bien, que es el turismo y el ladrillo, lo hacemos bien, nos salva la economía cuando las cosas van bien, cuando el viento va a favor. Sin embargo, no somos realmente competitivos, no hemos hecho una reforma energética para ser realmente competitivos. De hecho, ahora mismo en la crisis energética vemos que quien más sufre son nuestras empresas y nuestro gobierno mira para otro lado. Entonces, siento la sensación de incompetencia, siento la sensación de un gobierno que va a malgastar unos fondos europeos que serían claves para transformar España, y sin embargo nos ha pillado esta situación con un gobierno sin rumbo, sin plan y sin trayecto. Si hubiese habido política, debate y acuerdos, hubiesen puesto en un momento crucial para la historia de España, se hubiesen sentado los principales líderes políticos de este país, hubiesen pactado una hoja de ruta y estaríamos todos quizás un poco más tranquilos. Estaría estupendo, la verdad, o sea, poder, insisto, con la oposición, pero cuando el mensaje de la oposición es no quiero a la otra mitad del gobierno, pues me parece que mucha voluntad de pactar, hablar, negociar, no hay ninguna. Ojalá se hubiesen reeditado esos pactos de la Moncloa por el bien del país, o hacer ese plan que se presentó en un momento de qué va a ser España en 50 años, cuál ser su modelo productivo, y efectivamente la economía española es muy débil y es muy débil y es vulnerable porque hemos echado todo en dos cestas, que es el ladrillo y el turismo, y nos falta industria. Alemania y Francia, efectivamente, tienen su economía mucho más diversificada, son países fuertemente industrializados y han sufrido muchísimo menos lo que ha sido el azote del COVID. Pues han respondido mejor su economía. Y España, como teníamos, sobre todo bajo dos sectores, pues en el momento que se ha cerrado todo, bloqueado. Con esto no quiere decir que se decidió el modelo productivo en el momento que Sánchez llegó a la Moncloa y llegó a los malísimos de Podemos. No, oye, que estuvo el Partido Popular, ni más ni menos, 2 legislaturas y no se cambió ningún modelo productivo, ninguno, cero. ¿Se cambió a ver cómo hacemos para que la factura de la luz sea más baja?
No, hombre, vamos a poner un impuesto al sol, que creo recordar que el señor Soria era el dueño del sol y dijo, como es mío, voy a poner un impuesto para que algo que podría hacer que fuéramos más competitivos, que las familias se pudieran colocar unas placas solares en sus casas, que fueran independientes, que de alguna manera se fueran autosuficientes, pues no, el señor Soria, del Partido Popular, decidió que, oye, que el sol era suyo y que había que tener un impuesto, y que seguramente tendría que ver con los trabajos de lobby que efectivamente las grandes industrias pues hacen sus trabajos para evitar que las grandes reformas legislativas pues no salgan adelante. Pero efectivamente el Partido Socialista, el Gobierno, tiene un desafío enorme, y toda la sociedad española, sobre qué es lo que queremos una vez que salimos del COVID, y que creíamos que una vez que el país superara ese 70% de vacunación y que todas las personas estuvieran vacunadas, pues que la economía iba a tomar otro ritmo. No va al ritmo deseado, pero por suerte, pues efectivamente las vacunas están ahí y la economía poquito a poco se irá activando. Y insisto, el dato es en positivo, no es un dato en negativo, no estamos en cero ni bajo cero. Es un punto de 1,7 en positivo. Pero, ¿que sería deseable que fuera otro dato mayor? Pues efectivamente sí, pero te recuerdo, segundo, en el anterior trimestre también hemos tenido, en pleno verano, la quinta ola del COVID. Pero, el momento que las comunidades autónomas, también, muchas de ellas en manos del Partido Popular, han llevado restricciones sobre la restauración y la industria turística. Y eso ha evitado que también dentro de sus comunidades autónomas pues ha habido muchísimo menos negocio. Y además, en una etapa en que dependemos del turismo, pues la gente tiene miedo. Y ha habido mucho movimiento interno, demanda interna, pero nos han faltado un país que recibía prácticamente unos 40 a 80 millones de visitantes en el verano, a que prácticamente han venido muy poquitos. Ya, pero o sea, vives del turismo y no viene tu fuente de ingresos. La diferencia está en dar en dar la manecilla de esto a un gobierno populista, que es lo que hace. Es decir, es muy fácil. Es decir, venimos de una situación precaria, porque toda la situación, digo, en Europa y en general en la economía mundial se ha rebajado a raíz de, lógicamente, la tercera guerra mundial que estamos viviendo, que ha sido la pandemia. O sea, es parte colateralmente de los daños que está produciendo. O sea, que no hay una sola bomba ni una sola bala, pero hay un virus que está por ahí, además mutando, que se lleva mucha gente y se ha llevado mucha gente por medio. Claro, ahí está la actividad o la preparación que tiene, entre otras cosas, cualquier gobierno ante una situación así. Ahí es donde se ha visto realmente lo que es capaz de hacer el gobierno socialista con lo que ha tenido delante. Evidentemente, de salir de cero, o menos no sé cuántito, a lo que hay ahora mismo, porque ahora, lógicamente, sales de la pandemia y empieza a reactivarse otra vez la economía de un país, a la fuerza, o sea, a la fuerza no vas a crecer, claro que tienes que crecer. Y sobre todo hay una cosa que es importante, que has dicho tú, Ana, es decir, que se ha dejado las personas que viajan, es decir, normalmente el turismo de unos años a otro ha cambiado completamente, el panorama es distinto, es decir, ahora hasta incluso no se sabe de qué forma va, sobre todo porque es el motor de la economía hasta ahora de la española, el turismo. No se sabe cómo se va a reactivar ese tipo de negocio, que para nosotros es importantísimo. Hemos estado viendo hasta ahora y seguimos viendo los hoteles cerrados o los hoteles prácticamente y la gente en ERTE, que ese es el problema. Ahí es donde está el gobierno, decir, oye, mira, no te preocupes porque yo, en la medida que yo pueda, voy a apoyar este tipo de iniciativa para tratar de mejorar la situación. Están todo fenomenal. Pero háblate con el presidente del hotelero español, a ver qué te dice lo mismo. Pero aún así, van a negociar otra vez hasta final de año. Escucha, aún así, querida Ana, hemos tenido por lo menos la buena fortuna de que todos los españoles nos hemos quedado en nuestro país. Con lo cual hemos invertido lo que teníamos pensado muchas de las personas y muchas de las familias de salir fuera del país, en dejar el dinero o lo que hubiéramos invertido en nuestro país, con lo cual eso, claro, nos ha favorecido. O sea, solo tenías que ver cómo estaban las costas en cualquier parte de España este verano, bueno, y era turismo nacional. Y no solo eso, pero Fernando, a lo que voy, que es que si nos llega el dinero, cuando nos llegue el dinero, le vas a dar a la zorra cuidar del gallinero. Por Dios. Digo, sí, escucha, sí, le van a dar, escucha, para los dineritos,
para los dineritos, para manejar. Claro, ¿a quién se lo van a dar? Escucha, es que no son tontos en la Unión Europea, saben perfectamente cómo hacer. Y de esos fondos, esos fondos, a ver cómo los administran, espérate que recibamos todo, o se nos sancione a la hora de no hacer exactamente las cosas. Porque mira, si hay algún gobierno que sabe manejar bien las cifras, solo más que nada por tezanos tenemos que seguís ganando, es que es alucinante, pero aún así no sé exactamente dónde. Yo creo que pregunta a la misma gente, ¿sabes? Digo, pregunta al mismo, se mete en el bar con los amigos y dice, a ver quién más. Pues a ver, solo tener ese tipo de estadistas y ese tipo de, dices, Dios mío, ¿en dónde va? Pues es que lo normal es que España sea la más rezagada o de las más rezagadas. Mira, antes he dicho, y ya termino mi intervención, antes he dicho, en el PIB es el país, el último país de Europa. Ana. Mira, por eso, porque es que en este país han gobernado dos partidos. Los anteriores. Bueno, pero te estoy diciendo que han tenido 2 legislaturas para poder cambiar el modelo productivo y no se ha cambiado. No. ¿Y no te acuerdas del superávit? ¿Y no te acuerdas del superávit del señor Aznar, del Partido Popular? ¿No te acuerdas? Sí, y el de los socialistas también cuando llegaron a la modernidad y al entrar en Europa, superávit. Eso no, pues sí. Superávit. Sobre todo cuando dejó el señor, a lo mejor uno que odiáis tremendamente, que se llama el señor Zapatero, que la caja de la Seguridad Social la dejó en superávit y hubo un señor Rajoy que la ha dejado en cero. En cero, ¿qué es lo que llega? Las ayudas a los españoles. La caja de la Seguridad Social, en cero. Entonces, esto hay que recordarlo. Y quien lo dejó con un superávit increíble, sí, oye, tienes ahí los datos, el señor Zapatero. Sí, respecto, el de las cunetas. Claro, oye, los datos están ahí. Que no te gusten es otra cosa. Que sería Cabarzanjas, que no te gusten, Fernando, es otra cosa. Y a lo que hablas de la demanda interna, pues evidentemente hemos estado los españoles moviéndonos en nuestro país, las familias no hemos salido fuera, no han venido desde el extranjero por miedo, pero es que además ha habido indicaciones desde diferentes países, como en Inglaterra, con miedo a que salieran sus ciudadanos a otros países, se gastaran el dinero o las libras en su país, dice, oye, mira, no, vamos a que no podéis viajar a España. Que no, y estando los datos incluso muchísimo mejor en España de lo que estaban en Inglaterra. Entonces ha habido una guerra también en el resto de Europa para ver cómo mantenían las demandas internas que no salieran de sus respectivos países para que no se gastaran las divisas. El gobierno, Ana, tendrá su parte de responsabilidad en esto, quiero decir... ¿En que no venga la gente? Por supuesto, ¿Sí? La gestión de la pandemia. Mira, yo me imagino, me pongo la piel de un Inglaterra inglés... con peores datos... Me pongo la piel de un inglés, de un alemán, no sé, del país de Europa que quieras. Voy a viajar a España y tengo que consultar cuáles son las medidas que tengo que seguir o cuál va a ser mis condiciones allí. Y sinceramente, o sea, lo último que hago es venir a España. A mí mismo me costaba este verano saber qué podía hacer y qué no podía hacer, porque yo no me quedaba en una única comunidad autónoma. Entonces yo cruzaba Cantabria y a la partir de las 8 de la tarde no podía comprarme una cerveza en el supermercado. Era la norma. Me iba a Asturias, que estaba al lado, y sin embargo sí podía. Pero es que me iba a unas comunidades... No, es que el desgobierno de Sánchez... No, pero era Sánchez. No, por supuesto, porque desde el principio de la pandemia, esto de la cogobernanza, esto de no tener un protocolo único, esta decisión de querer apoyarse las comunidades autónomas, posiblemente presionadas por los nacionalistas, sembró este caos. Y al final, unas comunidades lo han hecho mejor, otras peor, nunca lo sabremos bien, unas por suerte, no quiero decir que todas han acertado porque eran expertos epidemiológicos y sabían de pandemias, no, o sea, nadie sabía cómo gestionar esta crisis y el que dijera lo contrario, miente, pero este desgobierno que ha habido en 17 comunidades autónomas, que un extranjero va a venir a España y en Baleares cierran a una hora los negocios, pero es que luego vas a Madrid y no cierran, y luego vas a otra y dices, ¿pero qué clase de país es este? ¿Quién lo gestiona? ¿Qué mensaje estamos dando a Europa? Cristiano, pues es una vergüenza. Cristiano, eso es el estado de las autonomías. Las autonomías, acabas de definir el estado de las autonomías. Por supuesto, eso visto desde fuera puede generar caos, pero no solamente en materia normativa ante una situación de pandemia, en materia sanitaria lo estamos hablando constantemente. Claro, siempre he defendido el estado de las autonomías
autonomías, pero hay una serie de cosas pues lo para disimulas muy bien, para que lo poder estés garantizar la defendiendo. igualdad de los españoles, A ver, que es la vida. aparte de educación, sanidad, que es temas que hablo de forma Cristiano, recurrente, que es- en esta gestión de la pandemia, este gobierno ha dejado todo en manos de las comunidades autónomas. Y Pero- es más, a última hora quiso coger el timón cuando ya era ridículo querer coger el timón e implantar los horarios de los negocios cuando llevaba el gobierno meses y meses dejándolo todo en manos de las comunidades Ya, autónomas. pero, Esto no es gobernar, señores. Esto es estar en medio entre las comunidades autónomas y la Unión Europea, que es lo que ha hecho este a ver, gobierno. Vamos a el ver, plan de pero que gobierno, las sobre todo comunidades porque- autónomas son Estado, es Estado y ese es Escucha. el sistema territorial, como hemos querido ¿Te parece que este serio país esta sea... forma de gestionar la Hombre, pandemia? pues díselo a los alemanes con su Länder y si te parece Ah. serio, díselo a los galeses, a los escoceses, pero si yo no realmente creo- les parece Querida Ana, serio querida Ana, el estimada Reino Ana, Unido, a ver, hombre, por estimada, Dios. estimada Ana, a ver, yo te digo una cosa, es decir, hay determinadas cosas que un gobierno no puede dejar cedido a las comunidades autónomas para gestionar. Otras sí, es decir, por eso ahí tenemos el barajuste, pero el plan del gobierno es no tener plan. ¿Sabes No, lo que te digo? hay No, plan. sí, o tener uno cada No. 5 minutos. Si es que lo veíamos, si es que lo estábamos viendo el señor Simón Las que ya no sé competencias dónde que está, que tiene le echo cada mucho de comunidad menos. autónoma. Le estamos echando mucho de menos todos los españoles, pero a ver, sobre todo cuando lo que va detrás era la vida de las personas. O sea, tú no puedes tener, Fernando, escucha, ¿no? tú, a ver, Ana, tú tienes que tener una dirección en cuanto por lo menos a salvaguardar lo más preciado que tenemos, que es la vida de tus ciudadanos. Claro. Bueno, pero es que, pues, ya ves tú lo que se ha hecho. Hombre, pues Pero mira, escucha, y en la hombre, gestión, escucha, pues estamos hablando de una que cosa sí, la concreta, vida, que luego, vida. que luego se reporta a la economía. Que Es sí. decir, mucha gente dice, madre mía, pero si es que no puedo trabajar. Unos decía, pues mira, sí, es verdad, hay unas cosas que hemos aprendido durante este tiempo, que es a saber ser responsables en la distancia del puesto de trabajo. Sí. Porque sí, porque muchas Bueno, veces no cambian estábamos muchas acostumbrados cosas. al teletrabajo y ahora, es decir, yo creo que una sociedad avanzada debe tener también la capacidad de poder administrar el trabajo, no por estar las 8 horas en un puesto de trabajo, significa que el rendimiento va a ser el mismo del trabajador. mira, de Escucha, verdad- ya termino, Ana. En el caso de este concreto, pero no me digas que para determinadas cosas, es que yo recuerdo en la campaña política del PSOE, era bajar los impuestos, entre ellos la luz. Bueno, pues qué casualidad. Ya no están los socios, muchos de los socios que tenía el de Moncloa cerca, porque los ha ido degollando, políticamente hablando, y ahora tenemos la luz como está. Sí, Y escucha, y le veo trabajando. Escucha, yo le veo al presidente del gobierno en el futuro trabajando en Endesa o en alguna... Pues seguramente que no, pero de todas Sí, maneras, en una insisto, central nuclear, una central nuclear. España es un país que está organizado en un sistema de comunidades autónomas. Y Oye, de verdad, que- leeron la dale, Constitución, pero es para que algunas recuerdo- cosas no puede ser así. Pero de todas las maneras, de verdad, cuando estabas diciendo que es para contentar a los nacionalistas, pues a lo mejor era para contestar a una nacionalista llamada Isabel Díaz Ayuso que decía, por favor, señor Sánchez, devuélvanos nuestras competencias que nosotros sabemos gobernar. Y todas las comunidades decían, y Pero las para comunidades algunas cosas sí, Ana, autónomas pero son para otras no. gobierno, forman parte de la estructura del Estado. Oye, que no son otra cosa, forman parte de la estructura del Estado y representan al Estado en sus ¿Quién se comunidades cargó? autónomas. Por lo tanto, tienen unos estatutos, tienen unas competencias y las comunidades autónomas y sus parlamentos no solo están para decir para las partes buenas. Claro que en los momentos malos tienen que tomar decisiones y tienen que gobernar, porque para eso les han elegido. Hay unos estatutos, hay unas competencias, entre ellas las sanitarias, que les corresponde a ellos tomar decisiones. Y en el momento, por ejemplo, que hablabas, Fernando, de la vida, he escuchado a la señora Ayuso ahí en ese momento que efectivamente que cerrar una empresa, claro que sí, es muy difícil cerrar una empresa y muy doloroso, pero en un momento en los que estaba la vida sin tener una vacuna, sin saber cómo iba a tomar el rumbo esta asquerosa enfermedad, que ella decidiera por sí, que solo, venga, levantamos la persiana y que sea lo que Dios quiera. Y así ha sido. Pues te que Madrid recuerdo- es la comunidad que más muertos por COVID Perdona, ha tenido. Te y recuerdo donde que más Ayuso, ancianos te recuerdo que han la señora muerto. Ayuso fue la primera que adoptó la medida preventiva de cerrar todos los colegios de la Comunidad de Sí, Madrid. pero que se lo antes digan que a el los gobierno. padres de los Y ha hecho de los muchísimas ancianos. cosas bien. Que Y se sabes lo digan perfectamente a que ha los tenido hijos de los muchísimas trabas, ancianos. aunque el objeto de esto no era. Y lo único que Que yo se lo quería- digan a las personas que han muerto en residencias solos. Bueno, Entramos al debate de interesante Sí. debate
acerca de la situación económica que nos ha llevado incluso a que Cristiano Brown cuestionara el estado de las autonomías. Ha sido muy interesante. No. La forma de gestionar la pandemia del gobierno y del estado de autonomía cuestiono cosas. Pero una cosa nos ha llevado a la otra. Sin duda alguna, la economía es algo que nos debe preocupar y mucho, porque después del anuncio de ayer del Instituto Nacional de Estadística, las cosas no están nada bien. La recuperación para España va a ser más difícil que para otros países. El resto de países ya van avanzando, pero al parecer será por culpa de nuestro gobierno o por lo que sea, el nuestro del todo. Hacemos una pequeña pausa y les hablamos de Carles Puigdemont, el fugado, que en estos momentos se encuentra ya en libertad en Cerdeña. El juez lo ha puesto ya en libertad, eso sí, con la orden de no abandonar la isla, en espera de decidir acerca de su extradición a España, de decidir si le entrega o no a la justicia española, que lo va a reclamar. Como saben, fue ayer detenido por la noche, ya justamente cuando llegaba a Cerdeña para participar en un acto folclórico, puesto que sobre él pesaba una orden de busca y captura que el juez italiano ha considerado válida. La pregunta ahora es saber si nos lo entregarán a España o pasará como cuando fue detenido en Bélgica o en una región alemana cuyas justicias decidieron no entregarlo a España, si era juzgado por delitos de rebelión o sedición. Sí, los hubiera entregado en todo caso si era simplemente por malversación de caudales. Una pausa y les hablamos del fugado Puigdemont, ya detenido y de momento en libertad en espera de decisión. Empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti.
Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.